Amigos de Tribuna 360, qué gusto saludarles. Noche de lunes, arrancando una nueva semana y desde Las Vegas, Nevada, su amiga Vanessa Méndez lista para llevarles lo más relevante de la MLB. Y es que se vivió un fin de semana muy especial, el Players Weekend. ¿Pero qué es esto? Es un fin de semana en donde la MLB celebra a sus jugadores como personas, más allá de los hombres que vemos en el terreno del juego, que si los números, que si las estadísticas. En años anteriores, los jugadores solían llevar jerseys muy coloridos con sus apodos en la espalda. Esta vez únicamente portaron un parche en su gorra con la leyenda Players Weekend, pero solemos ver bates personalizados que se en forma de lápiz, de helado, con imágenes de su familia, de sus amigos, de su país y bueno, los spikes también los vemos de forma muy colorida. También los equipos de la MLB en sus redes sociales suelen compartir actividades que nos permiten conocer un poco más al pelotero. Posterior a estas actividades, los jugadores de la MLB suelen subastar su bate, su guante, el spike, el personalizado especial de este Player Weekend y el dinero recaudado es donado a la caridad. En el marco de este Players Weekend también llegó el Little League Classic, un juego que se celebra cada año en Williamsport, Pensilvania, durante la Little League World Series, y en donde la intención principal es que los jugadores convivan con los pequeños de la Little League. Este año el compromiso lo disputaron los Cerveceros de Milwaukee y los Bravos de Atlanta. Un compromiso que además de ser visto por lo que significaba para todos estos pequeños y en el marco de la celebración de este fin de semana, generó mucho interés porque estos dos equipos están dentro de los 3 mejores de la Liga Nacional. Los Cerveceros llegaron con la serie ganada 2-0 este domingo, pero los Bravos rescataron el último compromiso. Después de este fin de semana, los Cerveceros se mantienen al frente de la Liga Nacional con 81 victorias y 50 derrotas. Luego están los Dodgers con 80 y 51 en su récord y detrásito vienen los Bravos de Atlanta con 76 triunfos y 55 descalabros. Pero en la pelea por el wild card están los Phillies de Filadelfia, que este fin de semana barrieron a los Cardenales de San Luis y el domingo tuvieron un comeback del año, sin duda alguna. El viernes arrancó la serie, llegaron al 9º inning empatados a 5 carreras, pero en el 10º capítulo Alec Bohm conectó un triple para traer 2 carreras y dejar tendidos a los de San Luis. Ganaron 7 carreras por 6. El sábado los Phillies ganaron con autoridad, 12 carreras por 3. Y el domingo, como les decía, una auténtica locura. Los Cardenales le anotaron 4 carreras a Christopher Sánchez. Llegaron a la última entrada. Perdían 4-0 los Phillies de Filadelfia, pero ahí hicieron de las suyas. Vino un rally de 6 carreras. Empataron en ese último capítulo y luego vino el hombre de los Phillies. Kyle Schwarber conectó cuadrangular de 2 carreras, le dio la victoria a su equipo, concretaron la barrida y sin duda alguna marcaron un regreso que va a quedar en la historia. Los Phillies con esto suman 9 victorias de forma consecutiva. Otro equipo que está en la pelea del wild card son los Padres de San Diego, que en sus últimos 28 compromisos han ganado 21. Este fin de semana barrieron a los Mellizos de Minnesota y destacó, por supuesto, la labor de Fernando Tatis Jr., que conectó 2 cuadrangulares y produjo 4 carreras. Pero como les digo, la pelea por el wild card pues sigue intensa, los equipos están con todos para este cierre de temporada. Veremos qué sorpresas más nos regala la MLB esta semana, pero por el momento es todo por mi parte, amigos. Me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo hasta el bello Aguascalientes. Nos vemos el viernes.